Bueno, mientras las economías nacionales avanzan a un paso, digamos, bastante lento, proyectando apenas un 1 o 2% de crecimiento, hay un corredor que es casi invisible a simple vista y que está rompiendo récords históricos. Moviendo cientos de miles de millones de dólares además. Exactamente. Hoy no vamos a hablar de países con fronteras rígidas, no. Vamos a hablar de cómo dos metrópolis están redibujando por completo el mapa productivo de Norteamérica. Totalmente de acuerdo. En el análisis de hoy nos sumergimos a fondo en un artículo fascinante de la revista Interalcaldes. El título es Houston y Monterrey, el corredor que dominará la economía de América. Un título fuerte, por cierto. Muy fuerte. Y para esto contamos con datos económicos súper recientes de este 2026, reportes logísticos y, bueno, un análisis geopolítico. Nuestra misión hoy es entender cómo la verdadera batalla económica global ya no es entre países. O entre capitales políticas, digamos. Exacto, sino entre megaregiones o regiones metropolitanas que deciden unir fuerzas. Y para entender realmente la magnitud de esto que plantea el artículo de la revista Interalcaldes, necesitamos observar el contraste económico de este año. A ver, ponnos en contexto. Pues por un lado tenemos las proyecciones macroeconómicas. El Fondo Monetario Internacional anticipa un panorama nacional que podríamos llamar muy cauteloso. ¿Qué tan cauteloso? Estamos hablando de un crecimiento del 2.4% para Estados Unidos y apenas un 1.5% para México. O sea, muy modesto. La perspectiva parece totalmente estancada. Pero cuando hacemos zoom, cuando miramos justo debajo de esa superficie nacional y nos enfocamos en estas regiones metropolitanas, la historia cambia radicalmente. Claro, ahí es donde está la acción. Sí, estamos viendo una integración transnacional que está superando a economías enteras de Europa o incluso de América Latina. Y por eso precisamente este análisis es vital para quienes nos escuchan. Porque comprender cómo funciona este corredor entre Houston y Monterrey es entender hacia dónde fluye el dinero hoy en día. Literalmente, hacia dónde va el dinero. Sí, es ver dónde se van a concentrar los empleos del futuro, cómo se están rediseñando las cadenas de suministro. Y esto afecta a todos. A todos sin importar en qué industria trabajen. Finanzas, tecnología, manufactura, todo está siendo alterado por esta dinámica. Y, a ver, vamos a desempacar esto con una analogía que creo que funciona muy bien. A ver, dime. Pensemos por un momento en un equipo de béisbol de alto rendimiento, ¿ok? Ok, me gusta. En la loma tenemos a un lanzador estrella, ese pitcher que tira la bola a 100 millas por hora con una energía inagotable y digamos una logística que domina absolutamente todo el campo. Ese lanzador es Houston. Pero un lanzador no gana el juego solo, ¿cierto? Para nada necesita a alguien que reciba esa bola. Exacto, necesita a alguien detrás del plato. Un receptor y bateador que no solo atrape esa bola a una velocidad vertiginosa, sino que ejecute la jugada maestra, que conecte ese golpe decisivo con una manufactura de precisión. Y ese bateador, ese receptor, es Monterrey. Oye, me parece una excelente forma de visualizarlo, porque no son dos ciudades compitiendo en la misma pista de carreras a ver quién llega primero a la meta. Claro, no son rivales directos. Exacto. Son componentes distintos de un mismo motor. Son complementarios. Pero antes de diseccionar cómo colaboran y cómo engranan estas dos partes, el artículo nos pide observar el currículum. El músculo individual, digamos. El músculo individual que cada una construyó para llegar a este punto. Empezando por Houston. A ver, ¿qué aporta Houston a la mesa? El currículum que presenta la ciudad tejana es francamente abrumador. Según los datos del Greater Houston Partnership, su Producto Interno Bruto Metropolitano alcanzó los 758.3 mil millones de dólares en 2024. 758 mil millones. Es una locura. Y para ponerlo en perspectiva, eso representa un crecimiento real del 10.6% en tan solo 2 años. O sea, es una economía que por sí sola ya supera a la de muchas naciones completas. Así es. Y cuando pensamos en Houston, ¿cuál es el reflejo automático? Bueno, uno piensa en torres de perforación, en sombreros tejanos y en barriles de petróleo crudo, obviamente. Claro, el estereotipo. Pero los datos muestran un giro de tuerca muy interesante. La manufactura ya representa el 16.7% de ese PIB regional. Ah, wow. No es solo energía pura. No, para nada. Y además sigue liderando a todo Estados Unidos en exportaciones de bienes.
superando los 180,000 millones de dólares. ¿180 mil millones en exportaciones? Sí, ya no es solo extraer petróleo y venderlo. Estamos hablando de petroquímica sumamente avanzada, de maquinaria compleja, de servicios técnicos. Es una infraestructura diseñada exclusivamente para mirar hacia afuera. Hacia el mercado global. Exactamente. Houston se ha convertido en el cerebro químico e industrial de la región. Y entonces aquí entra la contraparte, el receptor de nuestro equipo de béisbol. Exacto. Monterrey y el estado de Nuevo León no intentan competir con Houston en tener el puerto oceánico más grande o las refinerías más masivas. No tendría sentido, ¿no? Ninguno. Su fortaleza es diferente. Ellos son los maestros en ensamblar cadenas productivas completas para toda Norteamérica. A ver, hablemos de números de Monterrey. Los datos de exportación son impresionantes. Hasta avanzado el 2025 acumularon 27.7 mil millones de dólares. Wow. Y solo para dar una idea de la velocidad, en un solo trimestre, en el segundo de 2025, exportaron 14.5 mil millones. 14.5 mil millones en 3 meses. Es muchísimo. Y son el líder nacional indiscutible en equipo de transporte, lo que concentra más del 32% de sus exportaciones, además de maquinaria y aparatos eléctricos. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante y me surge una duda. Dime. Si yo veo que Monterrey se dedica principalmente a ensamblar lo que viene de afuera, ¿no es eso simplemente una versión moderna de la maquila tradicional de los años 90? Esa es una gran pregunta. Ya sabes, esa idea de aprovechar la mano de obra un poco más barata, armar el producto y devolverlo por la frontera. ¿Cuál es la verdadera diferencia hoy en día? Esa es una distinción crítica que el análisis de la revista Interalcaldes resalta mucho. La diferencia fundamental radica en el valor agregado y en la complejidad de lo que se está integrando. Ya no hablamos de coser textiles o ensamblar piezas plásticas súper simples. Ya no es solo poner tornillos. Exacto. Monterrey está trayendo procesos de manufactura avanzada. O sea, estamos hablando de líneas de ensamblaje robóticas para vehículos eléctricos. Claro. De integración de componentes aeroespaciales, de electrónica de alta precisión. Y la prueba irrefutable de esto es la inyección masiva de capital que están recibiendo. ¿Qué tanta inversión? Pues captaron más de 3.032 millones de dólares de inversión extranjera directa solo al segundo trimestre de 2025. Es un número masivo. Y ese nivel de capital no fluye hacia modelos de maquila básica. Fluye hacia plataformas de integración industrial sofisticadas. Ok. Me convence la teoría de que ambos son gigantes en su propia liga. Pero esto me lleva a la gran pregunta, y creo que muchos estarán pensando lo mismo. A ver, ¿cuál? Si Houston ya es este monstruo económico que genera casi 127 mil millones de dólares únicamente en manufactura, que lidera las exportaciones nacionales, tiene el capital, la tecnología, los puertos. Sí, lo tienen todo. Entonces, ¿para qué necesita Monterrey? O sea, ¿por qué los empresarios tejanos no simplemente construyen 50 fábricas más ahí en las afueras de Houston y se quedan con toda la rebanada del pastel? Lo fascinante aquí es que el crecimiento físico dentro de una sola metrópoli tiene un límite económico muy severo. Por los costos. Exactamente, los costos de escala. Houston no puede escalar infinitamente su producción física de ensamblaje sin que ocurran dos cosas. A ver. Primero, se dispararían sus costos operativos de una manera insostenible por el valor del suelo y de la energía local. Claro, el terreno en Texas no es tan barato si vas a armar naves industriales gigantescas. Exacto. Y segundo, inflarían los salarios a un punto que los haría completamente incompetitivos a nivel mundial. Ah, claro. Si compites con los salarios de Asia. Precisamente. El ecosistema de Houston está optimizado para la creación de valor en las etapas iniciales y finales. O sea, innovación, patentes, química compleja y toda la logística de salida global. No les es rentable dedicar ese espacio y ese capital al ensamblaje físico a gran escala. Exactamente. Entonces, es una cuestión puramente de eficiencia de capital. O sea, Houston diseña el cerebro, fabrica los químicos pesados, pero necesita que alguien más arme el cuerpo a una velocidad y a un costo que Texas simplemente no puede igualar. Y Monterrey aporta precisamente esa plataforma. No están duplicando esfuerzos. La clave es que están coproduciendo el poder. Qué buena frase.
Sí, la chispa técnica nace en un lado, se ensambla de manera altamente eficiente en el otro y el producto terminado ya fluye hacia todo el mercado continental. Bueno, sobre el papel suena como una sinfonía perfecta, ¿no? Sí, muy bonito en teoría. Pero la realidad física es mucho más desordenada. Porque bueno, tener a estos dos gigantes complementarios no sirve de nada si no pueden mover sus productos de un lado a otro. Y ahí entramos al gran reto actual. Exacto, a lo que el artículo llama el problema de la fricción logística. Porque mover millones de toneladas entre dos países no es teletransportación. Todavía no, por desgracia. Y los volúmenes son absurdos. Solo veamos los puertos. Port Houston cerró 2025 con récords históricos. Sí, los números son de no creerse. Movieron más de 54 millones de toneladas cortas y 4.30 millones de TEUs. Y hay que detenernos en ese volumen de TEUs porque... Espera, pausa rápida. Antes de avanzar, para quienes no estamos metidos en las aduanas o en los puertos todos los días, ¿qué significa exactamente un TEU y por qué nos importa tanto en este contexto? Ah, claro, un TEU, que viene de sus siglas en inglés, es simplemente la unidad de medida estándar que equivale a un contenedor de 20 pies. Ok, el típico contenedor. Esas cajas metálicas enormes que vemos en los barcos de carga y en los remolques de los camiones. Entonces, cuando decimos que por Houston movió 4.30 millones de TEUs, estamos hablando de millones de esos contenedores. Millones de contenedores fluyendo. Llenos de insumos y de productos terminados hacia y desde el resto del mundo. Es, digamos, un flujo arterial masivo para la economía global. Perfecto. Contenedor estándar, entendido. Y la logística no se queda solo en el agua, ¿no? La carga aérea también está volando a niveles récord. Sí, el aire también está saturado. Los aeropuertos de Houston movieron casi 563,000 toneladas métricas de carga aérea, convirtiéndose en un nodo central, sobre todo para semiconductores. Y del lado mexicano, Monterrey está respondiendo a ese mismo ritmo. Sí, el grupo OMA, que opera el aeropuerto allá, reportó una ampliación drástica en sus recintos fiscalizados. Sus ingresos por carga crecieron casi un 30% interanual a principios de 2025. Y esos recintos fiscalizados son piezas clave de este rompecabezas logístico. A ver, otra pausa aclaratoria para que la audiencia esté en la misma página. Un recinto fiscalizado es, básicamente, una zona especial dentro o cerca de una aduana. Exacto. Donde las empresas pueden introducir mercancía extranjera, almacenarla, incluso ensamblarla, sin tener que pagar los impuestos de importación de inmediato. Correcto. Es una definición muy precisa, sí. O sea, funciona como un acelerador legal para que la cadena de suministro no se detenga por papeleos burocráticos. Exactamente. Permite que, por ejemplo, un lote de semiconductores importados llegue al aeropuerto de Monterrey, entre a este recinto especial, se integre súper rápido al tablero de un vehículo y luego se exporte de vuelta a Estados Unidos. Y sin toda la fricción fiscal de una importación definitiva. Sí, es fluidez pura para los negocios. Y aquí es donde quiero usar otra analogía muy de nuestro día a día, para conectar todo esto. A ver. Es como si tuviéramos dos computadoras de última generación en el mismo escritorio, ¿no? Houston es la computadora que te da la conexión de fibra óptica hacia Europa y Asia, y Monterrey es la máquina que procesa los datos industriales a una velocidad increíble. Ambas son rapidísimas. Rapidísimas. Pero el problema, y aquí entra la fricción, es que están conectadas entre sí por un cable de red viejo y desgastado. Esa es la metáfora perfecta. Investigaciones conjuntas que cita el artículo del TEC de Monterrey y el Baker Institute de la Universidad de Rice advierten precisamente esto. México tiene esta enorme ventaja de la proximidad. Sí, estamos literalmente al lado. Pero ese cable viejo del que hablo es la infraestructura carretera, que está completamente saturada. Son los altos costos de seguridad para proteger los cargamentos y los cuellos de botella interminables en las aduanas terrestres. Y esas deficiencias están frenando toda la descarga del sistema. Tal cual. Y si conectamos este problema del cable viejo con el panorama general, pues las implicaciones son súper críticas. ¿A qué nivel afecta? Pues mira, el concepto central del nearshoring, toda esta idea de acercar las fábricas al mercado final, se basa principalmente en ahorrar tiempo y dinero en transporte comparado con producir en Asia. Claro, ese es el atractivo principal. Pero esta fricción logística destruye esa ventaja competitiva. O sea, si un camión lleno de componentes automotrices de alto valor se queda atascado durante 30 horas en un puente fronterizo por falta de infraestructura... 30 horas es muchísimo dinero perdido. Exacto.
O si las empresas tienen que gastar fortunas en escoltas de seguridad privada para que la carga llegue entera a Nuevo León, pues entonces la ventaja geográfica se evapora por completo. Se pierde el sentido del nearshoring. Resolver esta fricción no es un lujo, es la única forma en que este corredor puede competir con los costos de las economías altamente optimizadas en Asia o en Europa. Y bueno, para que esas fábricas funcionen y esos camiones se muevan por las carreteras, se necesita combustible, literal y figurativamente. Definitivamente. Y eso nos lleva al tercer punto neurálgico de este análisis, la energía. Exacto. Toda esta maquinaria industrial depende de tener energía disponible, confiable y a buen precio. Pero en este 2026, el sector energético global es un campo de minas. Totalmente. El artículo contrasta dos realidades muy distintas aquí. Por un lado, vemos a la Universidad de Houston enfocando gran parte de su talento en la transición energética. Sí, ellos ya están en otro nivel de conversación. Están hablando de hidrógeno, de química circular, de cómo descarbonizar la industria. Ellos tienen la mirada puesta firmemente en el futuro verde. Así es. Pero bajando la mirada hacia el sur, la realidad de Monterrey es mucho más terrenal y mucho más urgente. Necesitan energía básica. Exacto. Las empresas allí necesitan desesperadamente certidumbre regulatoria. Necesitan volúmenes masivos de gas natural y electricidad hoy mismo, simplemente para poder encender los interruptores de esas nuevas naves industriales que inauguran cada semana. Es un contraste enorme que define muy bien las prioridades de cada región. Completamente. Houston, al ser esta capital energética histórica, tiene el capital para investigar la próxima frontera de la energía. Pero Monterrey, que está en medio de un boom absoluto de manufactura, necesita resolver la carga base de electricidad ya. Hoy mismo. Y lo fascinante, y a la vez súper complejo de todo esto, es que ninguna de estas dos ciudades opera en un vacío. Están completamente expuestas a la geopolítica internacional. Claro, a las presiones externas. Los reportes que se citan en la revista Interalcaldes, que son de finales de marzo de 2026, documentan cómo el conflicto bélico que involucra a Irán disparó severamente las previsiones de los precios del crudo. Sí, un salto altísimo. E incluso antes de eso, el Fondo Monetario Internacional ya había advertido que las tensiones geopolíticas son el riesgo principal para el crecimiento de este año. Y ojo, nuestro objetivo en este espacio nunca es tomar posturas sobre conflictos internacionales, ¿verdad? No, para nada. Somos completamente neutrales. Simplemente estamos reportando fríamente lo que dicen las fuentes económicas sobre cómo estas ondas de choque golpean a la economía local. Y el golpe es claramente asimétrico. Asimétrico es la palabra perfecta. Porque imaginemos cómo se lee esta misma noticia en los dos lados de la frontera. A ver. Si alguien está en una sala de juntas elegante en Houston y ve en las pantallas que los precios del barril de petróleo se disparan a nivel global por estas tensiones en el Medio Oriente, pues celebran, ¿no? Pues sí, al menos en el corto plazo, eso se traduce en más renta energética. Son mayores ingresos para un sector petrolero tradicional que sigue siendo gigante allá en Texas. Claro. Pero si nos trasladamos a una oficina de finanzas en Monterrey, donde hay un equipo calculando los costos para operar, no sé, hornos industriales de fundición o líneas de ensamblaje masivas, eso es una pesadilla. Esa misma noticia significa puro sufrimiento. Son sobrecostos puros y duros. Un evento global que infla los ingresos de un lado, castiga directamente los márgenes de ganancia del otro. Es una paradoja fascinante de esta integración. Y esto obliga a cada ciudad a jugar a la defensiva de maneras muy distintas. ¿Cómo se defienden? Pues mira, el imperativo absoluto para Monterrey es blindar su abastecimiento energético. Si la región no logra garantizar un flujo de electricidad y gas a precios competitivos, el capital multinacional simplemente podría pausar sus inversiones e irse a otros destinos. Tienen opciones. Claro. La velocidad de su integración depende de qué tan robusta sea su red eléctrica local. ¿Y Houston? Houston, por su parte, se enfrenta a una especie de acto de malabarismo. Debe aprovechar esos ingresos gigantescos de la renta petrolera tradicional para financiarse hoy. Sí, es su motor principal hoy en día. Pero saben perfectamente que a largo plazo, sus propios clientes globales e incluso las mismas fábricas de Monterrey les van a exigir insumos y cadenas de suministro con una huella de carbono muchísimo menor. Tienen que limpiar su imagen, digamos. Tienen que financiar la innovación verde del futuro usando el dinero del petróleo viejo. Wow. Entonces, a ver, recapitulemos un poco dónde estamos. Tenemos esta complementariedad industrial perfecta.
Ujú. Tenemos el reto monumental de la logística física, del que ya hablamos, y tenemos este campo minado de la energía. Así es. Pero hay una última pieza en este rompecabezas del artículo que me parece la más impredecible de todas. La política. Sí, porque esto no depende de ingenieros brillantes, ni de aduaneros, ni de gerentes de planta. Depende puramente de las firmas en los escritorios gubernamentales, las reglas del juego comercial. Ah, el tratado. Exacto. El artículo menciona reportes de Reuters indicando que en marzo de 2026, Estados Unidos y México ya comenzaron las conversaciones bilaterales formales para la revisión del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y eso tiene a todos muy atentos. Y la industria automotriz, que como dijimos es el corazón absoluto de las exportaciones regiomontanas, ya está levantando banderas rojas. Están exigiendo reglas claras para no congelar los flujos de inversión. Y levantan esas banderas rojas con toda justificación. O sea, en el comercio internacional de tan alto nivel, la certidumbre es la moneda de cambio más valiosa. Más valiosa que el petróleo a veces. A veces más valiosa que los propios recursos naturales. Todo este corredor, toda esta inversión, está construida sobre la premisa de un flujo predecible y sin fricciones de bienes y servicios. ¿Y qué pasa si hay ruido? Pues Houston necesita que el tratado se mantenga estable para garantizar que sus puertos sigan despachando esos volúmenes masivos, y Monterrey necesita esa misma estabilidad jurídica para seguir atrayendo a las corporaciones globales que quieren ensamblar en México para vender en Estados Unidos y Canadá. Entonces, a ver si lo entiendo bien. Es como si estos ingenieros y planificadores urbanos llevaran, digamos, décadas diseñando y construyendo el motor económico transnacional más perfecto del mundo. Ajustando cada engranaje. Exacto, ajustando todo. Y de repente, un simple cambio de política comercial amenaza con, no sé, esconderles las llaves o cortarles la corriente eléctrica por completo. Es un riesgo real. Si esta revisión del tratado se llena de lo que los analistas llaman ruido arancelario, o sea, nuevas tarifas, cuotas políticas o inspecciones innecesarias. ¿Se desmorona todo el modelo o qué pasa? A ver, no necesariamente se desmorona de la noche a la mañana, pero sí sufre un impacto paralizante. ¿Frena la inercia? Claro, porque cualquier incremento en aranceles o simplemente sumar burocracia en la frontera se traduce instantáneamente en mayores costos de producción y retrasos logísticos. Lo del cable viejo que decíamos. Exacto, se hace más lento el cable. Y lo más perjudicial, como señala este análisis de manera muy imparcial, es la cautela corporativa. El miedo a invertir. Exacto. Cuando las reglas del juego no son claras, el capital se congela. Las empresas prefieren sentarse a esperar antes de construir una nueva planta de $1,000 millones. Es lógico, nadie quiere arriesgar tanto dinero a ciegas. Por eso, el éxito de este corredor depende fundamentalmente de que la política facilite y agilice la integración productiva, en lugar de entorpecerla. O sea, la política debe ser el lubricante del motor, no el freno de mano. Qué buena forma de resumirlo, tal cual. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión general de todo lo que hemos explorado hoy, a partir de este reporte tan completo de la revista Interalcaldes. Houston y Monterrey son la demostración viviente y palpable de que el futuro de la economía global ya no se va a dictar únicamente desde las oficinas de los ministerios en las capitales de los países. Ya no es un tema solo de Washington y Ciudad de México. Exacto. Se va a jugar en el terreno, se va a jugar en el asfalto, entre aquellas ciudades metropolitanas que entiendan cómo complementar sus fortalezas, que aprendan a cubrir las debilidades del otro para coproducir este poderío económico a nivel continental. Es una evolución del concepto mismo de economía, la verdad. Totalmente. Es un cambio de paradigma absoluto. O sea, dejamos atrás este modelo viejo de naciones aisladas compitiendo en un tablero tradicional y entramos a una era de nodos urbanos que funcionan como sinapsis en una red neuronal inmensa. Red neuronal inmensa. Me encanta ese concepto. Y reflexionar sobre esto nos deja con una pregunta sumamente provocadora. Algo para que quienes nos escuchan analicen un poco más allá de los datos duros que vimos hoy. A ver, ¿cuál es esa idea final? Si esta superregión, si este famoso corredor Houston-Monterrey continúa integrándose a este ritmo acelerado hasta operar casi como una sola megaentidad económica sin fronteras prácticas, Sí, que es hacia dónde parece ir. la pregunta es, ¿qué va a pasar con las ciudades o incluso los estados completos que se queden fuera de este exclusivo club de hiperintegración? Uf, es una pregunta dura. ¿Llegaremos a ver en el futuro el surgimiento de ciudades fantasma modernas?
Urbes que por no lograr encontrar a su pareja transnacional perfecta, queden total y permanentemente marginadas de las cadenas de suministro globales. Es una posibilidad muy latente frente a una concentración de capital y talento tan abrumadora en estos corredores, ¿no? Sí, es una imagen fuertísima. Pensar en metrópolis enteras marchitándose económicamente simplemente por no saber hacer equipo a nivel internacional, definitivamente es algo para cuestionarnos sobre nuestras propias ciudades. Y precisamente queremos saber qué opinan al respecto. Así es, nos interesa muchísimo leer todos sus comentarios y generar debate en torno a este análisis. Por favor, escríbanos respondiendo directamente a la gran pregunta que nos plantea el artículo de hoy. La pregunta es, ¿creen que Houston y Monterrey ya operan en la práctica como el corredor económico más poderoso de América del Norte? ¿O consideran que todavía faltan demasiadas decisiones políticas e infraestructura clave para convertir esta promesa en una ventaja global invencible? La participación de ustedes, de quienes nos escuchan, es fundamental para seguir explorando estas dinámicas tan complejas. Y bueno, para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras inmersiones en los temas que realmente están moviendo los hilos del mundo actual, los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de Spotify. No olviden darle al botón de seguir. Exacto. Y si alguien quiere sumergirse de lleno en los detalles finos, si quieren ver los gráficos de crecimiento, las cifras exactas de exportación y todo el análisis completo del que hemos partido hoy, tienen que entrar a nuestra página web. Sí, la información ahí es súper completa. Es en www.interalcaledes.com para leer el artículo íntegro. Y por supuesto, para mantener esta conversación viva todos los días y no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en X y en LinkedIn. En todas las plataformas nos van a encontrar como revista Interalcaldes. Ahí los esperamos. Al final del día, volvemos a nuestro diamante de béisbol, ¿no? Houston tiene la fuerza del brazo y la táctica desde la loma, y Monterrey tiene la agilidad y esa visión impecable detrás del plato. Si logran afinar esa comunicación y superar los baches del terreno, va a ser muy difícil que alguien los deje fuera del juego. Así es. Hasta el próximo análisis profundo.